Listo. Estamos ahorita ya en vivo. Hola, hola. Buenas Hola. noches. Aquí está Katia. Vamos a revisar primero si efectivamente estamos en vivo. Si por ahí se empiezan a conectar, por favor me ayudan a confirmar para poder saber si sí estamos por ahí. Vamos a ver. Acá creo que no salimos, ¿eh? ¿Alguien anda por ahí que nos pueda confirmar si nos vemos? Ahora que cambiaron como el muro de Facebook, ¿no te ha tocado? Sí, Ya no lo nunca entiendo. encuentro. Sí, ya no encuentro nada nunca. Totalmente de acuerdo. Sí, cómo nos cuesta trabajo, ¿no? Como volvernos como adaptar a algo. Ya, ahora sí. Creo que ya estamos, ya lo vi. Muy bien, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Ya estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, que me encanta porque aparte tenemos una historia, porque Katia, pues bueno, Katia tiene un negocio y ella fue de las primeras personas que ella y su esposo nos abrieron las puertas como tribu para empezar a trabajar en todo este proyecto y nos prestaron su espacio para poder empezar con todas nuestras charlas. Me acuerdo cuando éramos muy poquitos. Y ahora, afortunadamente, bueno, cada vez este proyecto ha crecido más, pero yo estoy muy agradecida con ellos por esta oportunidad que nos brindaron en su espacio. Y bueno, pues ahora le toca a Katia presentarse para que nos cuente qué es lo que está haciendo, cuál es su experiencia, ¿vale? Bueno, buenas noches, yo soy Katia y pues como dice Laura, pues ya nos conocemos desde hace rato y nos conocimos precisamente por los hijos, ¿no? Yo tengo 5 niños, de 9 a 0 años y pues haciendo escuela en casa con ellos, antes de eso, antes de estar casada, me dediqué mucho a la educación en sistemas personalizados y mi papá está muy clavado desde hace un montón de años con la educación y entonces pues siempre me gusta mucho pues aprender cómo podemos, yo que no estoy en la escuela, cómo puedo ayudar a otras mamás, ¿no? A como entender más a nuestros hijos, cómo podemos conectar más y no nada más clavarnos en el rollo de que cuáles son las metas académicas o ahorita con lo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo puedo no perder los logros de mis hijos? Y entonces, pues siempre me ha gustado eso, ¿no? Cómo ayudar a los papás a simplificar la vida. A veces siento que hay como mucha información, queremos agarrar toda esa información y echárselas a nuestros hijos o aplicarla en nuestra casa o en nuestra familia. Y entonces me gusta como relajar a los papás y pues que disfrutar la crianza, disfrutar la educación, disfrutar a nuestros hijos. Y una de las maneras es esto, ¿no? Conociendo cómo funcionan sus cerebros, cómo funcionan sus emociones. Sí, y esto es cierto, ¿eh? A veces yo digo como, entre más conoces, más difícil es y menos disfrutable es, ¿no? A veces es importante como soltar y simplemente sensibilizarnos con nuestros hijos. Por acá comentan que se escucha una tele o algo, creo que es una tele, pero ¿afecta o sí nos escuchamos bien, no? Creo que solo es como el sonido ambiental. Pero creo que nos escuchamos bien de todas formas. Sí, y al final eso creo que resulta como lo más importante, conocernos y ser sensibles con nuestros hijos para realmente, más allá de lo que dice el libro y más allá de lo que dijo mi autor favorito de no sé dónde, reconocer como esta parte de nosotros y de nuestros hijos. Y justamente este tema de las inteligencias múltiples, a mí me llama mucho la atención porque yo soy de esas mamás que se frustran un montón. Cuando no me salen las cosas como que planeo dentro de esta dinámica con mi hijo. Y poco a poco, bueno, he ido como mejorando yo, porque la intención pues es el respeto siempre, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo podemos ir conociendo estas diferentes formas de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Básicamente, la persona que decidió categorizar a los niños y a las personas en las inteligencias
se basó en la definición de que una inteligencia es cómo resuelves un problema. Entonces, yo te doy un problema y cada persona lo va a resolver de diferentes maneras, y aquí es donde entran las diferentes inteligencias. Para mí me gusta explicarlo con una caminata, porque una caminata con los niños empieza, como tú dices, con el papá que trae su agenda, ¿no? Sí. Salimos a tal hora, regresamos a tal hora, y las metas, objetivos son estos, ¿no? Tal vez, no sé, que conozcan la biodiversidad de este lugar, vamos a apreciar los, no sé, los animales, y traemos nuestra lista de pendientes y un horario. Y entonces va el papá, vamos a imaginar que son 8 hijos, porque son 8 inteligencias, y está el niño que habla y habla y habla y habla, y no, a lo mejor ni siquiera está hablando de tu tema, ¿no? De la naturaleza. Él está, hable y hable y hable y hable de lo que hizo ayer, lo que hizo la semana pasada, sus planes de mañana, lo que jugó o un juego que está inventando con alguien. Le interesa hablar, escuchar, y normalmente a lo mejor ni siquiera está con los otros niños, a lo mejor está con un adulto, ¿no? Es el típico niño que está platicando con los adultos, y a lo mejor uno como papá es así como que, no, vete a jugar, ¿no? Ay, a mi hijo le falta sociabilizar con niños porque no vino a jugar, está platicando, ¿no? Pero en la mente del niño ese es su modo de resolver esa situación, platicando. Y entonces, cuando una no está en el mismo canal de rollo de lingüística, pues entonces, ay, este niño no se calla, ay, este niño es platicón de la clase, ay, entonces empezamos a poner etiquetas negativas cuando es simplemente su modo de mentalizar y de transformar las energías, ¿no? Entonces, pues eso, la manera de potencializar este tipo de inteligencia es con juegos de mesa, Scrabble, todos los de palabras, sopa de letras. A esos niños eso les encanta. Más chiquitos, pues se nota les gusta leer cuentos, les gusta ver títeres, les gusta hacer historias con legos. Entonces, por ahí vamos viendo, ¿no? Muchas palabras desde que son muy jóvenes, tienen un vocabulario muy amplio. Entonces, por ahí vemos un poquito la orientación de la lingüística, ¿no? Por otro lado, tenemos los niños matemáticos, ¿no? Que normalmente se categorizan como nerds, porque aparte de que su cerebro es muy matemático, mucha lógica, eso es lo que les interesa, ¿no? Los cubos, cosas que te hagan mover esa lógica, que mucha gente no le ve lógica, ¿no? Entonces quieren hacer sudokus, quieren hacer rompecabezas, sí, clasificaciones, por ejemplo, ay, todo esto es así, todo esto es así, experimentos, legos, pero en otro sentido, o sea, van a jugar con los legos, a lo mejor clasificando o haciendo tamaños, o sea, ay, esto sí no se cae, ¿no? O sea, bien estructurado. O los que les gusta cocinar, ¿no? ¿Cuántos de estos le pongo? ¿Cuánto mide aquí? Entonces, les gustan la estrategia, juegos de mesa, y entonces a lo mejor en esa caminata está pensando en clasificaciones, ¿no? Ay, mira, hay muchos árboles de este tipo, o hay muchos animales de este tipo, y todo así como que, no, ese no es el objetivo. O a lo mejor puede ser como, ¿cuánto tiempo nos tardaremos en tal cosa? Puede ser como de medir tiempos. Pues fíjate que en niños casi no me he fijado en lo de los tiempos, cuando empiezan a pensar en tiempos, porque todavía a los 8 o 9 años todavía están como que un ratito, ¿y qué es un ratito? ¿Ya pasa un ratito? Entonces el tiempo es así como que, con los niños no existe el tiempo. Okay. No te preocupes por el tiempo. Esa es la mamá. Sí, de hecho. Bueno, ahorita voy a esa pregunta también, pero bueno, dale con los niños. Sí. Entonces es más el lógico, estrategia, juegos de mesa, experimentos y ese tipo de cosas. Y entonces el papá que es de este tipo dice, ay, mi hijo tonto, ¿no? O no va a ser un genio porque no le interesa, que yo quiero jugar con él experimentos y a él no le interesa. Entonces no va a ser nunca académicamente bueno, o no va a ser, ¿sí me entiendes? O sea, como que ya le estamos poniendo que no le va a ir bien en la escuela porque no quieren hacer experimentos con nosotros, o no quieren jugar juegos de estrategia y ajedrez, vagamon, y entonces, ay,
qué niño tan burro, ¿no? O sea, ponte a pensar, no seas flojo, utiliza tu cerebro. Y es que tu cerebro no funciona así, por eso no le interesa. Bueno, pero en el matemático sí, ¿no? O sea, en el matemático es Sí, justo eso. aquí me refiero a que el papá es el matemático Ah, ok, y el hijo claro. no, o sea, todos los hijos no son, y entonces el Claro, papá es así como que nunca va a ser nadie en la vida, ¿no? sí. No Te quiere traje aprender otro así nada. rompecabezas, papá, no me gustan los rompecabezas. Así, así como que el pasado lo hiciste tú, Sí. no sé si te acuerdas. Entonces, eso, los papás chocan cuando el papá es así y los Ujú, niños no, ¿no? ujú. Tenemos a los niños que son visuales o espaciales, que normalmente llegan a ser los arquitectos, ¿no? Pueden ver un espacio vacío y pueden imaginarse, aquí está la cocina, aquí está el baño, y a alguien que no es así, le explicas algo así, y así como que, ok, pues del lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Pero no Ajá, se pueden imaginar exactamente los espacios como una persona que tiene esta inteligencia. Son buenos para el deporte, para el baile, para las manualidades, para hacer los mapas visuales. conceptuales, ajá, Ajá, ok. mapas conceptuales, muy creativos. Dibujan, Ok. construyen, les gusta buscar tesoros, también los títeres, todo lo que es creativo, manualidades, etcétera, les gusta mucho. Y entonces igual, ¿no? Cuando el papá es de este tipo y el niño no, mi hijo no tiene creatividad, Ujú. ya se lo mataron ahora con las tecnologías, ¿no? Ya la tele les mató la creatividad y a lo mejor no es creativo, Ujú. simplemente. Entonces, pues ver eso, ¿no? O al revés, si ves que se la pasa dibujando, le gusta, a lo mejor es el niño que estamos en la caminata y está bailando y jugando y subiendo y no le interesa mucho aprender, clasificar, platicar. Él está como en libre movimiento, ¿no? A lo mejor Mm, en su mente él ya está visualizando, ¿no? ok. Estamos en una nave espacial y estamos viajando en el espacio, pero tú como adulto no lo ves y entonces anda en la luna, siempre anda en la Ujú. luna, ¿no? Entonces, pues este tipo de niños, sí se les nota la creatividad, pero siempre pensamos eso, ¿no? Como que siempre viven un mundo muy abstracto, pero cuando piensas en un arquitecto dices, no, pues tiene que ser muy inteligente, ¿no? Tiene que Claro. tener cierta estructura. Entonces, pues si los apoyamos desde pequeños, pues pueden llegar a desarrollar muchísimo su imaginación, ¿no? Y vemos películas y dices, wow, me gustaría tener esa creatividad y me gustaría tener esa, pues sí, no, perspectiva, que no sé ni cómo rayar sin que quede cuadrada, ¿no? Sí. Tiene que ser así como que. Entonces es una Esos son como inteligencia. los artistas técnicamente. Sí, son Ujú, los artistas. ujú. Y por eso son muy como incomprendidos, ¿no? Porque todos los otros que no somos artistas, ay, qué excéntrico, o qué loco, o que se fuman para ver eso, ¿no? Ajá. Y simplemente son los buenos, son a los que les dieron rienda libre y material, y exprésate, y usa, y raya, y dibuja. Y entonces eso es lo padre, ¿no? Cuando lo podemos hacer desde pequeños y que no se sientan limitados, que no se sientan regañados, ¿no? O sea, no es tiempo de hacer manualidades, es tiempo de Ujú. hacer otra cosa. Pero si nos enfocamos en que, pues, que haga otra cosa con las manualidades, pues entonces ya no se sienten plenos Claro. estos chicos. Los corporales kinestéticos son los que ahora ¿qué? Hiperactivos. Hiperactivos. Ay, no, Los que bueno. no paran. Diario que me dicen, es que mi hijo es hiperactivo. Le digo, ¿conoces a mis hijos? Si no son peores que mis hijos, no son hiperactivos, ¿no? Simplemente no paran y tienen energía y siguen y ven algo y se quieren subir y ven otra cosa y quieren ver si también se pueden subir. Y entonces, siempre están tocando, siempre están moviéndose, aprenden por medio de las sensaciones. Y eso también, si no lo tenemos, no lo entendemos, ¿no? Entonces, ya estate en paz y ay, ese niño no se deja de mover y no deja Claro. de agarrar, ¿no? ¿Para qué quieres agarrar eso? Y ya Sí, sabes, sí, claro, que están tocando en la pues, cocina, ¿no? Que ajá. agarran todo, Si claro. ahorita es hora de comer, ¿qué tienes que estar pegándole al tenedor, no? Ujú. Porque déjalo Ya, que le pegue al tengan. tenedor. Y sí, entonces,
pues en el paseo es el que está trepándose a todos los árboles y está brincando de todos lados y no le interesa ninguna explicación de la naturaleza, ¿no? Él quiere Claro. brincar, saltar y todo lo demás. Correr. Ujú. Correr, sí. Pero cuando tienes un papá con este tipo de inteligencia y un niño no, entonces el niño tronco, es flojo, ay, nunca te vas a levantar, ay, no, muévete de esa silla, porque, o sea, siempre queremos que sean igual que nosotros, ¿no? O un estándar. Entonces, si se Claro. mueve mucho, es hiperactivo. Y si se mueve menos que yo, que lo que yo considero que se debe mover, es un flojo, no es coordinado, Ajá. entonces le falta coordinación, entonces también tampoco está bien. Entonces, Oye, ¿todos los kinestésicos tendrían que ser coordinados? son muy coordinados, Ok. sí, porque hay niños que tú a los pues 3, 4 años ya están brincando, por ejemplo, Ujú, y brincan en un pie y brincan en 2 pies, y hay niños que no, ujú. que si tú no les enseñas, es así como que no, hay papás que no los pensamos, pues, pero le tengo que enseñar a mi hijo a brincar. Ujú. Y hay niños que sí, si no les enseñas a brincar, pues aprenderán de 5, 6 años, ¿no? Ujú. Pero no en la edad de kinder. Pero estos niños sí son coordinados porque es su inteligencia, su cuerpo les dicta, ¿no? Cómo Claro. moverse. Gatean muy bien, gatean rápido, caminan rápido, hacen imitaciones, les gusta imitar sonidos, imitar a la gente, tararear, percibir. También son muy creativos, son muy imaginativos, visualizan cosas, les gusta transformar cosas. Entonces, sí, son como, te digo, las sensaciones, tal cual, o sea, quiero tocarlo, ¿no? ¿Cómo se Sí, siente? Pero también sí, la coordinación, porque su cuerpo les dice, no, pues bríncale, si llegas. ujú, Y un niño que no tiene esta inteligencia son los que están así como que, pues él lo hizo, se supone que yo puedo hacerlo, pero no me atrevo. ujú. Más Y ahí tú temeroso. ves, ajá, y ahí tú ves, pues no es su tipo de inteligencia. Lo está haciendo porque el otro lo está haciendo o porque alguien le dijo que lo hiciera. Y entonces pueden desarrollar y pueden aprender, pero no es como que su sí, voy y Ujú, me lo echo. mm, Entonces sí, pero sí, normalmente son muy coordinados. ok, Y también los musicales son muy coordinados. claro. Cuando tú ves a alguien que lleva bien el ritmo, están escuchando una melodía y empiezan, ¿no? Los niños. Y aunque tú no le estés escuchando, ellos lo están escuchando en su mente. Sí. Y entonces son los niños que diario andan tarareando una canción, diario están escuchando el ritmo, ¿no? En todo, igual con el tenedor. Pueden estar con el tenedor en la mesa, pueden estar cantando, tarareando todo el día. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta que están llevando siempre el ritmo, pero pueden identificar, ¿no? Ay, esa música la oímos ayer. Ah, es el mismo Ujú. instrumento. Ay, era guitarra. Ah, ok, ya vi la guitarra. Nunca la había visto, pero ya vi, me sonó igual que lo que estábamos oyendo Sí. ayer. Y entonces es una Oye, guitarra. yo tengo un sobrino que, o sea, me parece como súper claro este tipo de habilidad, porque él te toca, bueno, te tararea una canción, pero con diferente instrumento. O sea, hace como el sonido de la guitarra, el sonido de la trompeta, wow, y yo, wow, Sí, está y padrísimo. para ellos ese es un juego y es un Ujú, entretenimiento, ¿no? O sea, se la pasan inventando, yo tengo uno. Entonces se la pasan inventando canciones sí. y parece que estás en un programa de tele porque todo es un musical, ¿no? Y ya nos vamos a comer y empieza a cantar, ya nos vamos a comer y ya todo cantan. Entonces, les gusta reproducir sonidos. Sí, normalmente si lo piensas bien, todos son muy claros. O Sí. sea, el periquito, el que es obvio, todo es, ¿no? Ay, mamá, ¿no lo viste? Y tú así como Ajá. que, sí lo vi. Este, el que está, imaginando todo el tiempo, el que no se deja de mover, y el musical. O sea, todos, si ponemos poquita atención, sí son bastante Sí. claros. El problema es que con nuestro filtro de adultos, te digo, empezamos a que se calle, o sea, todos sentados media hora, pues Sí, no, no, imposible. Ajá. no aplica. Ok. Otro es el interpersonal. Estos a veces los juntan, a veces los separan, los personales. Uno es intra y uno es inter. Ujú. El inter es otro que se parece al lingüista,
pero la diferencia es que ya traen un tipo de chip de coaching, ¿no? Le andan dando recomendaciones. Yo te recomiendo este juego. Y tú ves que como que organizan ahí a la bolita de niños, ¿no? Pueden Pues ser yo les como dos recomiendo, líderes. O sea, son... sí, Ajá, ok. sí, yo te recomiendo jugar esto. Sí, son muy comunicólogos, muy, les gusta platicar y les gusta liderar los grupos, organizarlos. Les gusta, son muy competitivos, eso sí, todo, ¿no? Yo llegué primero y yo hice esto primero y yo aprendí primero. Y entonces, pero en el interpersonal le gusta trabajar en equipo, a diferencia del otro. El interpersonal es más hacia adentro. Todo es más, estoy muy seguro de mí mismo, tengo muy buena autoestima, sé lo que puedo hacer, sé lo que necesito. Y son los niños que desde chiquitos te dicen, es que estoy triste, es que tengo sueño. Y entonces cuando los papás tienen este tipo de inteligencia, ay, es que dime con palabras cómo te sientes, ¿no? Y el niño así. ¿Bien? ¿Bien? Sí, o sea, me siento bien o me siento mal, pero Ajá. hasta ahí. Y a veces los papás, no, pero tú tienes que aprender a decirme si estás feliz o por qué estás triste, ¿no? Y el niño así como que, pues nomás, no quiero y ya. Amanecí. Entonces, sí, cuando los papás no tienen o sí tienen este tipo de inteligencia, funciona en las dos formas, ¿no? Si la tienen, malo porque los otros no se saben comunicar. Y si no la tienen, pues es así. ¿Y tú por qué siempre estás diciendo, no? Que tus sentimientos y que estás triste y que estás bla, bla, bla. Y que entonces, necesitamos ser muy sensibles a eso, ¿no? Cómo son mis hijos y entonces cómo yo puedo potencializar estas inteligencias en lugar de cómo soy yo y cómo quiero que encajen en mi mundo, ¿no? Como yo en mi manera de entender el mundo. Entonces, pues los intrapersonales, pues eso, ¿no? Tienen sus proyectos personales y yo sé que esta meta la puedo alcanzar en tanto tiempo. Necesito mi espacio personal, necesito mi propio ritmo y entonces a ellos no les funciona eso de que la competencia, ¿no? Que eso es otra que aplicamos las mamás, ¿no? Si tienes más de un niño, ándale, cómetelo porque fulanito ya se lo A comió. ver quién llega primero. Sí, A ver y el quién otro así llega como que, no me interesa. Yo sé que o sí lo voy a lograr o yo sé que no lo voy a lograr, pero a mí no me afecta en lo más mínimo, ¿no? Entonces son muy reflexivos, dan consejos, pero más a ese nivel, ¿no? De autoestima, de de reflexión. reflexiones, sí, y Ese es no el como interpersonal. interpersonal. Y Ajá. el, y Y el, el y el intrapersonal, intra, ¿ok? que es el líder y da consejos, pero más a modo de líder, ¿no? De coach. Sígueme para más consejos. Sí, ándale. Ok, ok, ok. Y están los naturalistas, que eso pues es muy fácil, ¿no? Todo lo que es la naturaleza, todo lo que es seres vivos, plantas, son los que quieren tener una granja en su casa, ¿no? Mami, podemos comprar un puerquito y dos patitos. Esos son los naturalistas. Tienen una sensibilidad especial por los animales, la naturaleza. Tienden también a clasificar, ¿no? Plantas, seres vivos, piedras, lo que sea. Y tal vez es el niño que en esa caminata, pues sí se interesa por lo que la mamá quería hacer. La caminata que dijimos, ese sí le interesa, ¿no? Aprender de las plantas, las clasificaciones, la verdad, todo lo que es la naturaleza, básicamente. Y aquí, pues igual, luego creemos que es educación, ¿no? Ay, ese niño no lo educó su mamá porque no consideró arrancó la planta, ¿no? Qué grosero, la mamá no lo educó. Pues no tiene este tipo de inteligencia. Entonces él vio algo ahí que le llamó la atención y quiso arrancarla para verlo. A lo mejor era un kinestético que no está en paz y quería tocarlo y se le hizo fácil arrancarlo. Y entonces el niño que sí es naturalista es así como que, ¡ah! Estás maltratando el mundo y tu mamá no te enseñó. Y entonces, pues ahí también entra nuestro rol como padres, ¿no? O sea, ok, sí, tú eres sensible a esto y sí tenemos que cuidar, o sea, a la larga sí tenemos que cuidar del medio ambiente, pero él no lo percibe igual que tú, ¿no? Él quiere tocarlo y quiere experimentarlo y quiere sentirlo, ¿no?
Entonces, cuando identificamos a nuestros niños, debemos tratar de exponerlos, ¿no? No es como decíamos al principio, no, pues nunca más te compro un rompecabezas, y nunca más te llevo a caminar al aire libre y nunca, pues no. Nuestro, nuestro trabajo como papás es exponerlo a todos, al que no es, que no habla mucho, pues sí, trata de decirme, ¿no? Trata de identificar cómo te sientes, trata de ponerlo en palabras, al que no es coordinado, pues a lo mejor sí, no le va a interesar mucho la clase de música, pero a lo mejor que agarre un poquito de ritmo, clase de baile o algo, va a ser el tronco de la clase, lo podemos saber por adelantado, pero a veces es bueno, porque muchas cosas, precisamente como es inteligencia, se aprende y se desarrolla, ¿no? Y Ajá. entonces sí, mi fuerte es a lo mejor la lógica, pero entonces como tú me metiste a una clase de danza, pues ya no estoy tan tronca porque ya aprendí a ser coordinado y entonces eso me va a ayudar a desarrollar otras cosas, ¿no? Y me puse a hacer huerto contigo en la casa y entonces aprendí de que hay que cuidar la naturaleza y aprendí que hay que cuidar las plantas y cómo se cuidan y entonces como hicimos un experimento, aprendí de cómo funciona el mundo y entonces es muy padre enseñarles, pero siempre tomando en cuenta que no es su fuerte, ¿no? Que a lo mejor no va a ser, ay, sí, mamá, qué padre, clase de música, o Ya sí, sé. me encantan las manualidades que me pones, a lo mejor no va a ser así, pero a lo mejor va a ser, ay, mira, no sabía que podía aprender a recortar, Ujú. y a lo mejor, y ni modo que digas, ah, pues no va a necesitar recortar nunca en la vida, ¿no? Olvídalo. Claro. Y es que mucho pasa esto, ¿no? O sea, que nosotros tenemos como esa, como que vamos hacia X meta de lo que queremos enseñarles o queremos otorgarles a nuestros hijos y nos olvidamos de lo que realmente ellos van a disfrutar. A mí me pasa un montón, o sea, de verdad, yo soy bien honesta porque me pasa un montón cuando yo digo, ay, ahora, y hago mi plan, ¿no? Ahora vamos a trabajar con tal cosa y no sé qué. Y claro, o sea, mi hijo así de, ah, sí, ya me agoté. Y yo, ¿what? Y entonces Apenas estamos empezando. sí, o sea, apenas preparé el material, ¿sabes? Y ya, ya me agoté. Y yo sí, oh. Y termino siempre haciendo yo algunas cosas, ¿no? Pero claro que cuando, o sea, yo noto cuando disfruta realmente algo y es padrísimo ver cómo va haciéndolo, ¿no? Y por sí solo, ¿no? Pero esto que dices como de no encasillar, está padrísimo también y es súper útil para que todas las mamás y los papás estemos como entendiendo esto, porque una cosa es que mi hijo no sea a lo mejor tan hábil en alguna cosa y otra cosa es que nunca lo exponga a esa Sí, exacto. habilidad, ¿no? Porque al final, bueno, pues podrían hacer todo, ¿no? Sí, eso, y ese es el punto, ¿no? Que como papás vemos, bueno, este, la ventaja de tener muchos es que tienes uno de cada uno, ¿no? No te frustras tanto. No te- Pero entonces ves, ok, el primero no es para nada kinestético, ¿no? Es más lógico y todo lo que sea. Y entonces el que sigue, que es más chiquito, ¿no? Es el que brinca y salta y se sube. Y entonces el que es el grande, como es el grande, ¿cómo que él puede y yo no? Y tú Ah, lo ves que tiene miedo y que es por eso, ¿no? Es la competencia, no es el que yo lo hubiera hecho, no. ajá, Pero como hay alguien más chiquito que lo está haciendo, ajá. pues lo voy a intentar. Y entonces empiezan a desarrollar inteligencia que no tenían, pero eso les da un sentido también de autoestima, ¿no? De decir, ay, sí puedo aprender cosas nuevas. No Claro. soy tan bueno como él y no es una competencia con él, pero puedo aprenderlo. Y Ujú. entonces como papás te digo, o sea, o es todo o es nada, ¿no? Y yo he oído muchos papás que así lo dicen, si te voy a comprar el instrumento, es para que seas bueno, ¿no? Y ya estamos proyectando, si voy a gastar mi dinero es porque tú te vas a dedicar a eso toda tu vida. Y a lo mejor sí tiene esa inteligencia musical, pero a lo mejor no se quiere dedicar a eso. Claro. Pero le sirvió, ¿no? Y lo disfrutó el tiempo que lo hizo y fue su escalón para lo siguiente. Y a veces como papás tampoco estamos preparados para eso, ¿no? Es todo o nada. Entonces Eso es es cierto, muy difícil. claro.
Y es que también es difícil porque uno tiene que aprender a reconocer nuestra propia inteligencia, ¿no? Porque al final es como, bueno, ya, ahora yo sé que yo soy musical, no es cierto, no soy, pero yo sé que yo soy musical y tal, y todo lo que yo pretendo enseñarle a mi hijo o pretendo, estas actividades van enfocadas hacia eso y no me estoy dando cuenta que mi hijo ni al caso. Y entonces es esta expectativa y esta frustración continua, ¿no? Y es lo que te digo que pasa mucho, que normalmente el papá no es muy diferente que el hijo, pero el papá educa desde la base suya, ¿no? Entonces, si yo soy buenísimo en matemáticas, necesitas ser bueno, porque si no, entonces eres un tonto y entonces no, o sea, ya estamos pensando más allá, ¿no? Sí. O que te decía el papá atleta, entonces mi hijo es un tronco y va a ser como que nunca va a ser nada deportista, nunca va, ya la vez el cliché ese, ¿no? Del atleta, superstar. Y entonces para el papá es así como que, mi hijo es un tronco, ¿no? Es un nerd. Y entonces yo quiero que sea exitoso, ¿no? Que sea el chido del grupo. Y no pensamos que pues puede ser el chido en lo que hace, ¿no? Y Eso, claro. en lo que le gusta. Entonces, sí, estar muy conscientes de que nosotros educamos, sí, desde nuestra propia base, y también eso, a lo mejor, eso también ya se hizo como muy básico, ¿no? Hasta en las películas, ¿no? Que todos los papás son músicos y te lo ponen así, ¿no? Que hasta el bebé sale ahí tocando el violín o lo que sea. Porque así funcionamos, ¿no? Si yo soy exitoso en eso, pues quiero que tú seas exitoso en lo mismo. Y los niños, pues, son rebeldes, ¿no? Porque no siguieron los pasos del papá, ni sus sueños, ni nada. Y y entonces pues no les ayudamos a potencializar lo que realmente tienen, ¿no? Simplemente queremos o los encasillamos en su mismo o los queremos meter al nuestro. Sí, y Y esto pasa, perdón, esto como esta parte en donde que porque fulano fue abogado y también el hijo y toda la generación tiene que ser abogados, ¿no? Y esta parte pues les cortas pues la libertad de elegir, pero además les cortas como ese potencial, pues, o sea, quizás, y los frustras además, ¿no? sí, totalmente. Ujú. Y entonces tienes a los adultos que ya después se jubilan, ¿no? Y empiezan a hacer lo que, lo que Ya sí querían hacer. sé. Sí, 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 lo que realmente querían. Sí, y entonces, pues eso es lo padre, ¿no? Cuando puedes mostrarles un poquito de todo y que desarrollen un poquito de todo, aunque no sea su fuerte, pero que digas, bueno, ya aprendiste algo, ya puedes llevar porque hay niños, por ejemplo, que no pueden ni llevar el ritmo, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos enséñale a llevar el ritmo, aunque no tiene que ser Ujú. músico, simplemente enséñale a cantar y a llevar el ritmo. O te digo, enséñale a cuidar un huerto, aunque no vaya a ser su fuerte, aunque mate la mitad, ¿no? Pero inténtalo y que lo intente y va a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? A veces te digo, nos damos por vencidos porque ay, no sirves para esto, entonces dedícate al otro. Pues no, les cerramos mucho el mundo, no sabemos si más tarde se van a dar cuenta o van a necesitar esa habilidad que nunca les dimos, ¿no? Ese tipo de inteligencia, ese tipo de chip de resolver, capacidad de resolver problemas de maneras diferentes y no nada más como nosotros los resolveríamos, ¿no? Sí. Oye, Katia, por acá nos preguntan y aprovecho para abrir el chat para ver si alguien más tiene preguntas. ¿A partir de qué edad se empieza a detectar el tipo de inteligencia? Ay, del un año, año Ujú, y medio. Pues ok. desde que empiezan a hablar, caminar, te A digo, los interactuar que a incluso. interactuar, sí, porque te digo, los que hablan empiezan a hablar desde chiquitos, los que se Ujú, mueven empiezan a moverse desde chiquitos, los que empiezan a amar a los gatitos, los empiezan a amar desde que ven un gatito y no pueden hablar, pero están así, ¿no? claro. Llévame a ver el perro. Y entonces, si ponemos un poquito de atención desde año y medio, podemos ver que se les facilita y que no. Y cómo podemos ayudarles a desarrollar lo otro, ¿no? Que también Ujú. es importante. Oye, ¿es posible, digo, sí que lo es porque todos podemos aprender de todas las formas y de todas las cosas, pero como que no tengas uno más identificado o es más bien una falta de observación de los papás que no hemos logrado identificar alguno?
Yo creo que chiquitos sería una falta de observación, o a lo mejor es que como papás, ¿cómo se dice? Que queremos ser súper papás de súper hijos, Ujú. los metemos en clase de todo, ¿no? Y entonces a la una clase de música, a las dos clase de gimnasia, a las tres clase de huerto, a las cuatro clase de robótica, a las cinco clases de ciencias, y entonces abarcamos todas las inteligencias y decimos, pues es que es buenísimo en todo, ¿no? Pero no estamos viendo cuál está disfrutando verdaderamente. A lo mejor sí está logrando todo lo que le pusimos, pero no estamos viendo cuál es, que lo ves y dices, me encanta cuando llego a esta clase, ¿no? Y a lo mejor a la clase de la una siempre llega con dolor de cabeza, ¿no? O Ujú, con hambre. ya. Y preguntan también que si puede ser que alguien tenga varias inteligencias, que es como esta parte que decimos, porque no es en sí que solamente tengas una inteligencia, ¿no? Sino No, como se prioriza alguna habilidad, ¿no? sí, claro, es lo que te digo. El chiste es que desarrollemos todas. Naturalmente tenemos inclinación. Yo le llamaría una inclinación por una. Y a medida que desarrollamos las otras, pues claro que la desarrollan. Si tú tienes un niño que no es para nada creativo, pero todos los días lo pones a dibujar y le dices, dibújame algo diferente y inventa un mono, pues a lo mejor va a pasar 5 días que no sabe ni qué dibujar, ¿no? Pero después va a empezar a hacerlo, porque estamos ayudándole a desarrollar eso. Entonces, sí, yo diría que es más bien una orientación y se pueden desarrollar. Igual si no la desarrollas y tú lo fuerzas a hacer otra cosa, pues va a aprender. Y te Ujú. digo, a lo mejor puede ser buenísimo en lo que le enseñas, pero no lo está disfrutando, ¿no? Entonces son habilidades que podemos aprender. Los niños pueden aprender todo lo que les queremos dar, pero hay que ver, ¿no? Que están disfrutando verdaderamente. Ujú. Claro, y es que al final es ser sensibles hacia las cosas que ellos nos están diciendo de una u otra forma, ¿no? Sí, Creo que ahí es la base de todo y bajarle a las expectativas. Ay, yo cómo me peleo con eso. Bajarle a las expectativas que tenemos como mamás y como papás de cómo deberían ser las cosas, como esta mamá de la caminata, que seguro se frustró muchísimo cuando sus 8 hijos no disfrutaron el paseo para ella, ¿no? Porque al sí, final cada no, niño disfrutó de una manera diferente. sí, claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que les gustaría que nos resolviera Katia? Yo sé que tu experiencia tiene también que ver con, no solamente con tus hijos, que digo, tienes variedad para escoger cualquier, cualquier tipo de inteligencia, pero también tienes como experiencia en la parte de educar, ¿no? Como de esta parte de escuela, que no es como escuela tradicional, pero ¿cómo es que tú lo ves en el aula todo esto? Pues creo que es muy complicado y sé por qué los maestros y las escuelas tienen reglas, ¿no? Porque si dices de 20 niños, tengo 5 que quisieran estar parados, tengo 5 que quisieran estar platicando, tengo, ¿sí me entiendes? Entonces se reduce mucho el porcentaje de niños que verdaderamente quiere hacer lo que el maestro tiene que hacer. Se queda uno. Claro. Entonces, entiendo esa parte, entiendo que si no dices todos tienen que estar sentados, pues no se va a lograr lo que el maestro quisiera lograr. Entonces, por eso se me hace muy complicado ahora sí que la escuela y digo, no, pues que cada quien esté en su casa. A mí ahorita se me hace perfecto, sé que las mamás no. Y muchas mamás están peleadas con esto y todo, pero a mí se me hace perfecto porque digo, si hay un niño que a lo mejor está en la computadora haciendo su clase, pero puede tener la computadora a un nivel que el niño esté parado, si sabes, moviendo los pies y Claro, así. Y estoy segura que está aprendiendo mucho más que cuando estaba en la escuela, tratando de no mover los pies, tratando de no mover el lápiz, tratando de, ¿sí me entiendes? claro. O hay Entonces, niños que van y vienen, ¿no? O sea, van y luego sí, van, se o asoman. están comiendo ahí, ¿no? Mientras, Ujú. usando los sentidos, ¿no? Mientras Sí, el maestro. Pero estoy segura que están aprendiendo más porque están más en su, pues ahora sí que en su espacio, en su rollo, y no tienen que estar sentados físicamente, ¿no? Frente a... Entonces, pues a mí sí se me hace, sé que para muchas mamás el trabajo y todo eso, pero sí se me hace ideal esto de que puedo estar en mi casa, puedo estar escribiendo si me interesa lo que el maestro está diciendo, dibujando si no me interesa mucho,
pero a lo mejor esos niños están igual, ¿no? Aprendiendo, están resolviendo y están, pues ahora sí que cumpliendo. Entonces, pues creo que esto fue un buen empujón para las escuelas para poder como rediseñarse Hacerlo un poquito. diferente, claro, claro. Sí, Al final, quien no se está adaptando, pues está canijo. Y justo de eso sí, se trata esta pregunta que hace Mayra, que dice que cómo le ayuda a su hija que piensa que va orientada hacia lo kinestésico. Y es esto, ¿no? O sea, prestarles como cosas que puedan estar manipulando todo el tiempo, que puedan estar moviéndose. Y esto, dice ella, se desespera mucho porque no se está quieta, pero pues es que es trabajo de uno, no de los niños, sino de sí, entender esta parte y por qué es importante para ellos. Y entonces relajarnos nosotros también de ese debería ser de tal forma, o yo aprendería estando sentada y viendo a la maestra, bueno, pues tú, pero ella no, ¿no? sí, y a lo mejor idealmente, no tiene por qué estar quieta, ¿no? Te digo, si está la computadora a un nivel donde la niña puede estar parada, moviéndose y está viendo, y mientras está jugando con algo en la mano, con una pelota de esas de, como dices, antiestrés, Sí. usando sus sentidos, ¿no? Comiendo algo, no sé si se vale, pero algo que no ensucie su cuaderno, etcétera. Este, es que a veces creo que tenemos que preguntarnos por qué no puede, ¿no? ¿Por Claro, qué no puede estar hablando? Si quiere estar hablando, pues sí, que me dé retroalimentación, ¿no? O sea, los que te digo necesitan estar dialogando y hay veces que como papás, pues no puedo estar atendiéndote todo el día, que me estés platicando todo, ¿no? Pero si lo vemos de esa manera, ¿por qué no puede? A lo mejor nos vamos a tener más ideas de cómo podemos hacerlo, ¿no? claro. Sí, porque al final son limitantes de nosotros, de los adultos, ¿no? Por acá también pregunta, tengo una hija de 8 años que desde pequeñita, desde los 2 años, podía con facilidad escuchar cuentacuentos y aprende las cosas muy rápido. Le gustan los planetas y cosas tipo cómo piensan los adultos y cómo son los niños. Tal vez está muy obvio ahí, pero ¿cómo la puedo ayudar a enfocarse en algo? A enfocarse en algo. No sé. Pero como, o sea, más bien Alba quiere identificar qué ¿Qué tipo de tipo de inteligencia puede inteligencia? ser. Ajá. Pues podría ser o lingüística Ujú. o interpersonal. Sería cuestión de ver porque, por ejemplo, los cuentacuentos, sí tienen que ver mucho con, lingüística, ¿no? Con leer palabras, escuchar, crucigramas. Sí aprendió a leer y escribir porque le interesaba, porque luego decimos, es que todos mis hijos aprendieron a escribir a los 5 años. Pues sí, porque los pusiste. Claro, porque los Es lo que te digo. Si los pones a todos, todos aprenden a leer y escribir y a tocar el violín y a hacer karate y todo lo que los pongas, ellos van a aprender. Y más cuando los ponemos así de chiquitos, ¿no? Entonces, aquí sería, pues eso, ¿no? Ponerle trabajos en equipo, ponerle a ver cómo puede entrevistar, a lo mejor entrevistar a la gente, comparar cosas, hacer obras de títeres, todo eso le ayudaría, pues ahora sí que a desarrollar eso, pero te digo, pues el chiste es desarrollarles también todos los demás, ¿no? claro. Oye, en esta parte, ¿existe algún test válido como para ayudar a los papás a identificar o de plano póngase a observar a su hijo? Pues yo diría que sí, o sea, piensa 3 preguntas, puedo buscar, porque hay test de todos, ¿no? Estoy segura que a lo mejor podemos encontrar algo, pero pues ahora sí que yo diría, hazte 3 preguntas, ¿no? ¿Le gusta escribir mucho? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta contar cuentos? Ok, lo que sigue, ¿no? ¿Le gusta jugar cosas de estrategia? ¿Le gusta hacer experimentos? ¿Le gusta juegos de mesa? Ah, ok, lo que sigue, ¿no? O sea, Claro. como que ir haciéndonos preguntas y descartando, ¿no? Porque a veces se parecen mucho porque simplemente ya lo aprendieron o Ujú. porque a lo mejor es algo de familia, ¿no? Todos en la familia hacemos esto. Y entonces, pues él Claro. lo aprendió desde chiquito, pero no necesariamente era su inclinación. Ujú. Entonces, también necesitamos tener ese filtro en mente, ¿no? Es bueno en esto porque a lo mejor le gustan los planetas porque yo le construí con él un set de los planetas y era una manualidad, ¿no? Ujú.
y es su cosa favorita estar viendo eso, pero a lo mejor es por la parte visual Claro. y no tanto por memorizarse los nombres ni nada. Entonces tenemos que ver qué es lo que le llama la atención de eso y por qué le interesa, ¿no? Ujú. Sí, porque una misma cosa puede ser de todo, o sea, dependiendo del enfoque Sí, desde el que lo veas. Eso está padrísimo, no lo había cachado así. sí, entonces nosotros como papás más bien ver, pues hazlo. Por eso te digo, casi todo lo podríamos hacer. El chiste es no ponerle nuestros límites, ¿no? Sí, claro, sí, 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 no ponerle de nuestra cosecha, sino realmente observar lo que Sí, sucede con él y con la forma en la que tiene de interactuar con eso, ¿no? claro, Claro. sí, Muy bien, pues súper interesante, creo que da para un montón. Sé sí, que por ahí también tendríamos que hablar sobre cómo aprenden al final, ¿no? Como estilos de aprendizaje, sí. pero bueno, ya será para otra vez. Ese es otro tema, sí. Sí, pero muchísimas gracias, Katia. No, a Eh, ti. Me gustó mucho platicar contigo, que nos compartas esta parte. Y bueno, por ahí si alguien quiere contactarla para que les ayude a identificar cualquier cosa de estas, también por ahí sí puedes poner tus datos. No sé si estás trabajando ahorita en asesorías. Sí, sí, ¿Sí? todo. Va. Sí. Entonces por ahí si puedes escribir tus datos o si los quieres decir ahorita, como quieras. Este, pues me pueden buscar en Facebook, Ujú. Miguel Katia Ulloa, y ahí por ahí me mandan un mensajito y ya los contacto. Perfecto. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias, Katia, y gracias a quien se conectó. Así que nos vemos en el próximo live. Vale, gracias, buenas noches. Gracias, bye. Bye.